buenas tardes a todos. Bueno, mi presentación va a versar sobre un estudio de caso que es la obra Joyas bajando la montaña del compositor Pascual de Robatis, que tiene como contexto el primer año de asunción del presidente Juan Domingo Perón. Pascual de Robatis fue un compositor ítalo-argentino que vivió entre 1880 y 1890. Fue para la historiografía musical el músico que mejor representó la corriente indigenista en la llamada música culta argentina. Su actividad compositiva se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX y principalmente entre sus tres primeras décadas. A comienzos de 1947 entregó a la editorial Ricordia Mexicana, para su posterior publicación, la obra para piano Joyas bajando la montaña. Así, este compositor indigenista, cito, continuaría incrementando su catálogo. En este sentido, la obra sería una más en abordar la temática que tanto lo destacó. Si lo ubicamos en su contexto de creación, la obra arrojaría otras posibles lecturas. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de la aludida creación a la luz del acontecimiento social, político y cultural conocido como el Malón de la Paz, ocurrido durante el periodo de asunción del presidente Juan Perón, y que procedió a la composición de Pascual de Robatis. En este sentido, se persigue desentrañar las posibles motivaciones ideológicas que subyacen a la obra musical y las consecuencias que ésta haya producido. Ahora voy a hablar de lo que se conoce como el Malón de la Paz. En 1945, durante la campaña proselitista por el interior de la República Argentina, el candidato a presidente por el Partido Laborista, Juan Perón, afirmó que la tierra es de quien la trabaja, prometiendo la expropiación de 350.000 hectáreas en el noroeste, y habló de reforma agraria entre los pobladores. Alentados por el compromiso del futuro primer mandatario de la República, 3 representantes de la comunidad Coya viajaron desde La Puna a Buenos Aires a presentar sus reclamos a Perón, y se encontraron en ese momento con la mítica marcha del 17 de octubre de 1945, donde las clases populares reclamaron por la liberación de Perón en la isla Martín García. Allí conocieron al teniente retirado Martín Bertonasco, quien había sido compañero de Perón en la Secretaría de Trabajo y Prevención. Luego de escuchar las demandas de los Collas y tras consultar con sus superiores, Bertonasco le sugirió realizar una masiva marcha desde La Puna hasta Buenos Aires para que todo el país conozca sus reclamos por la titularidad de las tierras que habitaron desde tiempos inmemoriales sus antepasados ancestros. Así, organizados y estimulados desde el interior del flamante gobierno de Perón, y días antes de asumir la presidencia, el Malón de la Paz por las rutas de la patria, tal como se lo conoció en su momento inicial, comenzó su marcha desde el noroeste del país. El 15 de mayo de 1946, 174 collas partieron desde Cochinoca y Tumbaya, provincia de Jujuy, y de las yungas de Orán y Iruya, provincia de Salta, rumbo a la capital federal. Junto a los dirigentes indígenas marcharon en representación de Perón a cargo de coordinar la logística con el Ejército Nacional, el teniente Bertonasco y el diputado por el laborismo jujeño Viviano Donicio, que también era hijo de Daniel Dionisio, que fue un dirigente Joya que participó del Malón. El 5 de junio de 1946, un día después de la asunción de Perón, el Malón entró a la provincia de Tucumán, donde fue recibido con entusiasmo, música y festejos. El camino establecido en primera instancia comprendía desde el lugar de su partida hasta la capital federal, pasando antes por las provincias de Tucumán y Córdoba. Pero el Malón decidió cambiar su rumbo, para sumar aliados entre los miles de campesinos y peones en la pampa húmeda que también anhelaban una reforma agraria que termine con los grandes latifundios. Este cambio será crucial, ya que tiraría por tierra con el apoyo oficial a su reclamo. El 3 de agosto de 1946,
Luego de marchar durante 3 meses, el denominado Malón de la Paz ingresó a la ciudad. Llegados al punto culmine del recorrido, la Plaza de Mayo, el presidente de la Nación los invita a subir al balcón de Casa de Gobierno, donde estrechan abrazos frente a una multitud fervorosa y los Colla le entregan un sobre lacrado con sus peticiones. La foto sería esta donde está Bertanasco, que es el de la izquierda, pero y uno de los Collas con la bandera argentina, en el balcón de la Casa de Gobierno. Después de este hecho, son reubicados en el Hotel de Inmigrantes, donde residirán durante todo el mes de agosto. Luego de varios intentos, finalmente a la madrugada del 29 de agosto de 1946, la policía irrumpió en el hotel desalojando violentamente a los Collas y obligándolos a subir a un tren especial. Los Collas viajaron custodiados por militares durante 5 días hasta Orapampa, noroeste argentino, donde terminó el recorrido y también culminó la esperanza que la justicia social del laborismo se materialice en una reforma agraria. La peregrinación de los aborígenes del noroeste argentino se convirtió en un fenómeno mediático. La recepción del Malón de la Paz fue creciendo progresivamente a medida que se acercó a su destino, Buenos Aires. Durante la marcha, y en parte gracias a la ayuda oficial, los medios de comunicación prestaron atención a los maloneros que en su recorrido por las diferentes localidades fueron cosechando simpatías. Se publicaron durante esos días artículos sobre las condiciones de vida de los aborígenes, notas contra los latifundistas, a favor de la reivindicación de sus reclamos y otras cuestiones. Pero será con su presencia en Buenos Aires cuando el Malón alcanzará una repercusión masiva en la prensa. En imágenes capturadas durante el momento de llegada a la ciudad se puede apreciar cómo los integrantes del Malón portaron banderas argentinas, retratos del presidente Perón y de la Virgen de Copacabana, exhibiendo así su condición de católicos, patrióticos y argentinos frente al imaginario porteño que los asociaba como lo primitivo, exótico y lo extraño. Uno de los maloneros, Hermógenes Cayo, escribe en su diario de viaje sobre lo sucedido ese día. Cito: "Entramos por la calle Rivadavia. Mis sicuris tocaban cantos que alegraban el corazón en esos momentos. Una enorme muchedumbre se agolpaba a vernos y nos aplaudían, honores que nos hacía el pueblo de Buenos Aires". Pero así como la prensa oficial y también la opositora aparecieron notas especiales sobre los protagonistas, pronto el fenómeno despertó interés en el campo de la cultura. En el ambiente musical, específicamente, existieron algunos casos puntuales. El noticiero cinematográfico argentino, Sucesos Argentinos, registró por aquellos días una conferencia del reconocido crítico musical Gastón Torremón, donde dio una conferencia sobre la música y la cultura prehispánica. Ahora lo vemos. Una conferencia del señor Gastón Talamón es el acto de mayor trascendencia del día del indio. Las autoridades prometen atender los reclamos de los aborígenes. Son los últimos hombres de esta raza de bronce que ayer nomás llegaban a las ciudades lanza en rifle a exigir el derecho que hoy implora. Bueno, un ejemplo claro, ¿no?, del fenómeno mediático. Otra figura que se hace eco del acontecimiento fue Atahualpa Yupanqui. Ahí está indicado para la fecha. Cuando en su marcha el Malón se detiene en la provincia de Tucumán, el joven cantor afiliado del Partido Comunista Argentino se reunió con ellos y le manifestó su apoyo, pero ya tempranamente les advirtió que tengan cuidado, pues su reclamo podría ser utilizado para beneficio de otros. Casi como presagio, unos meses después, y luego del desenlace de los hechos, Yupanqui publicó en el diario comunista La Hora una carta dirigida a los maloneros titulada "Te lo advertí, hermano Colla". Pronto las palabras del cantor tuvieron repercusión en la opinión pública y con ello llegaron los allanamientos en el diario que publicó la carta
y el autoexilio de Yupanqui. Estaba claro que para el gobierno cualquier tipo de reminiscencia a lo sucedido no era visto con buenos ojos. En este ambiente tenso socialmente surge la obra Collas bajando la montaña. Para un compositor como Pascual de Rogatis, que desde muy joven inclinó su interés estético hacia el prehispánismo, era bastante probable que la presencia de un grupo numeroso de originarios ingresando por las calles de la capital federal con sus atuendos, instrumentos y cantos típicos tuviera alguna repercusión. La idealización que durante mucho tiempo hizo el compositor y que está plasmada en el catálogo del universo místico y musical de los aborígenes se presentaba ahora ante él y se materializaría posteriormente. Bueno, ahora voy a hablar de la obra. Probablemente la obra haya sido escrita durante los meses que transcurrió la marcha, el Balón de la Paz, y concluida casi en simultaneidad con el retorno forzado a su lugar de origen. Esta conjetura se basa, por un lado, en que a fines de 1946 la obra debió estar terminada, puesto que, tal como figura en el contrato firmado por el compositor, Collas bajando la montaña fue depositada en la editorial Ricordi en enero de 1947. Por otro lado, no se trata de una obra de grandes dimensiones, sino más bien una pieza para piano con una duración aproximada de 5 minutos y que además puede llegar a oírse en ella ciertos pasajes evocadores y alusivos del fenómeno en cuestión. Al comienzo de la obra, por ejemplo, el compositor presenta un motivo rítmico con un tempo de marcha al que le sigue la composición del primer tema, simbolizando de esta manera el inicio de la peregrinación del Malón y su cultura musical a partir de giros melódicos y armónicos sobre escalas pentáfonas. Escuchamos el ejemplo. El comienzo y la exposición del primer tema. Bueno, luego, al final de la obra, el primer tema, o tema del Malón como lo denomino, reaparece una vez más, pero esta vez modificado. Su carácter ahora alterna entre lo angustioso e impetuoso. Los últimos compases son apoteósicos y desenfrenados. Junto con el tema del Malón desdibujado, se puede oír como a través de glisandos ascendentes el compositor parece emular la partida de un tren y simbolizando al mismo tiempo el desenlace del Malón de la Paz. Ahora escuchamos los últimos compases del final de la obra. Relacionado con la obra, la evidencia más fehaciente quizás sea las declaraciones que el compositor argentino Jorge Fontenla me brindó en una entrevista sobre el origen de la composición. Según Fontenla, en uno de los muchos encuentros que tuviera con Pascual de Rogatis, el compositor le habría confesado que Collas bajando la montaña estuvo motivado por el fenómeno conocido como Balón de la Paz. Las causas entonces que conllevaron a la composición de la obra son del orden de lo estético e ideológico. De Rogatis perteneció a una generación de intelectuales deseosos de encontrar una expresión cultural auténticamente americana, opuesta a las manifestaciones cosmopolitas. Por dicho motivo y seguro de sus convicciones, decidió no completar su formación en Europa e incluso se negó a aceptar una beca de perfeccionamiento en el extranjero a principios del siglo XX, contrariamente a las modalidades de los músicos de aquellos tiempos.
Su atracción por el exotismo está plasmada en las obras de su periodo de creación más fecunda. Durante la década del 10 y el 20, De Rogatis compone una serie de obras en las que se le puede evidenciar su inclinación por el ligerismo y por ciertos principios ideológicos, así como sus estudios musicales con Alberto William, Julián Aguirre, lo dotaron técnicamente. La lectura del ensayo La Restauración Nacionalista de 1909 de Ricardo Rojas constituyó el impulso teórico decisivo junto con el Ateneo del cual formaba parte por aquellos años. Dichos aspectos se evidencian en las obras más importantes de su catálogo. La ópera Huamat de 1914, por ejemplo, está basada en una leyenda tolteca tomada de la mitología mexicana, en donde los adaptadores del libreto fueron el nacionalista Edmundo Montaigne y el anarquista Comunardo Brayalargue. Asimismo, se puede apreciar la influencia de la impronta americanista de Rojas en el poema sinfónico Su País de 1910, inspirado en su libro El País de la Selva, donde se alude a este personaje de la mitología quichua, y también los tres preludios de 1914 que siguen el programa de la tragedia incaica Ollantay, que es un libro de Rojas también. Una obra que sintetiza en buena medida la confluencia de sus inclinaciones estéticas y políticas a partir de las interrelaciones personales es la obra Evocaciones Indígenas de 1918. Este cuarteto de cuerdas está dedicado a Ricardo Rojas y fue estrenada en versión orquestal por Juan José Castro en 1932. Estas dos figuras, Ricardo Rojas y Juan José Castro, formaron parte del círculo de amistades que frecuentaba De Rogatis a mediados de los años 40 y fueron también partícipes del sector de la élite cultural que mantuvo una posición fuertemente crítica del peronismo. A principios de 1947, un mes después de entregar la obra de Ricordi, Pascual De Rogatis recibió una notificación en la que se le informó que por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aparecido en el Boletín Oficial el miércoles 26 de febrero de 1947, había sido jubilado de oficio de sus cátedras en el Conservatorio Nacional. Es durante este mismo periodo, segunda mitad del 46 y primeros meses del 47, cuando se produjo la gran mayoría de cesantías, renuncias y jubilaciones de oficio en las universidades e institutos nacionales de enseñanza media y superior del país. Para terminar, el caso de Rogatis permite poner en evidencia respuestas que son posibles de obtener a partir del vínculo música y política. La aparición de collas bajando la montaña durante o posteriormente del fenómeno conocido como Malón de la Paz en los albores del primer peronismo se halla en un punto interaccional entre lo social, lo cultural, lo estético y lo político. La obra se involucró en un proceso de asimilación de hechos externos, hechos sociales, e internos, ideológicos y estéticos, a partir de la puesta en conexión con otros discursos no musicales, y terminó operando como un modo de réplica. La réplica, en términos del ensayista argentino Andrés Avellaneda, es uno, entre otros modos, en que la ideología se presenta y habla. El habla de la ideología, según Avellaneda, en la creación artística, adquiere un particular significado.